Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y a este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos el programa 2346 y como siempre pues vamos a darles un amplio resumen de los partidos que se han jugado este fin de semana. También tenemos a Jaime Tobajas, presidente del UTEBO, que nos hablará por supuesto de sus equipos y por supuesto esa trayectoria que está llevando el conjunto, que lo está haciendo bastante bien. En categoría juvenil, tropezón del conjunto que dirige Michel Cantín, mientras que Entre Ríos tiene la posibilidad todavía de alcanzar esa salvación que parecía complicada, pero que la tiene todavía en su mano. En cuanto hace referencia a la segunda división femenina, decir que el conjunto de Intersala también está ya prácticamente tocando lo que es el título de esta liga regular, y también el Entre Ríos, que se mete en el playoff prácticamente de forma definitiva. En lo que hace referencia a la segunda división masculina, hablar de que los dos equipos aragoneses, tanto el Sala 10 como el Entre Ríos, consiguieron sendas victorias. Por supuesto que también tendremos acceso a esos correos que ustedes nos envían y también les contaremos lo que cuenta Willy, que evidentemente otros se callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. Y al otro lado tenemos a nuestro invitado de hoy, como es Jaime Tobajas. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Presidente del UTEBO, de Fútbol Sala, y una persona que lleva muchos años vinculado a lo que es este deporte, porque de casta te viene el galgo, ¿no? Así es, Antonio. Mi padre jugó a fútbol sala, fue de los que iniciaron el fútbol sala en UTEBO, los primeros equipos que hubo, de la mano de José Antonio Elipe, y bueno, pues hemos seguido un poco ahí el legado. Al final, pues te entra el veneno y ahí estás colocado, claro, evidentemente. Exactamente. Seguimos ahí los pasos. Bueno, ¿cómo es que llegas tú ahí a la presidencia? Porque tú has sido, aparte, has sido jugador también del equipo. Sí. Mira, yo terminé, jugué en tercera división un año y ya directamente con el IPE me metió el veneno del fútbol sala, que siempre me había gustado mucho, y ya pues para no sé, creo que fue 2001-2002 empecé a jugar en el UTEBO de tercera y he estado 20 temporadas pues disfrutando del fútbol sala, de la mano siempre de José Antonio Elipe, que fue el mentor del fútbol sala en UTEBO, y bueno, pues disfrutando del deporte, sufriendo, pero sí, muchos años, la verdad es que muchos años, hasta que ya en creo que fue 2020 o 2021, justo después de pandemia, ya pues decidí retirarme, sí. Bueno, ¿y cómo es ese paso de jugar a directivo, a presidente? Pues mira, es fácil. Iván Elipe me lo propuso una vez, porque bueno, pues al final esto somos una familia y somos amigos todos, y me propuso el meterme, ¿no?, en el club, echar una mano desde la presidencia, siendo que era algo que yo pues había amado desde muchos años antes, y dije, bueno, pues vamos a dar ese paso, y pues creo que son ya 8 o 9 años y aquí seguimos. La verdad es que desde otra perspectiva, desde la parte pues más administrativa y demás, pero pues disfrutando también, con más trabajo, pero disfrutando también, sí. Oye, perdón, Antonio, y ahora has visto los toros desde la barrera y desde dentro. ¿Tú comprendes cuando un jugador protesta y le va al entrenador, le va al presidente, le dice las cosas? ¿Ahora se ven de distinta forma? Se ven de distinta forma, pero un año compaginé ser jugador con ser presidente. Entonces dije, o una cosa o otra, porque eso era un poco complicado, el último año concretamente. Y bueno, que se vean de otra forma, pues la verdad es que tenemos mucha suerte, tanto el equipo que tenemos, que son unos chavales encantadores, como la parte directiva, que es, bueno, pues es lo que os comento. Como al final somos una familia, muchas veces hay, bueno, pues alguna cosa que corregir, alguna queja y demás, pero bueno, siempre pues para mejorar. Pero bueno, ya sabes también, Alfonso, que los jugadores pues muchas veces pues siempre están ahí
peleando y pidiendo más y tal, pero bueno, sí, se lleva bien, esa parte se lleva bien. Que tú también lo habrás hecho, ¿eh? Yo también lo he hecho, pero como he dicho antes, tenía ahí en el banquillo un tío que vosotros conocíais bien, que nos paraba los pies y nos decía, esto es lo que hay y adelante. Entonces también era distinto, pero yo también lo he hecho, también me ha tocado, sí. Bueno, ahora tenéis ahí ¿cuántos equipos en estos momentos controláis vosotros? Pues nosotros estamos en el último 13 equipos, y en 14 equipos, más 3 equipos de iniciación. Entonces, bueno, pues la verdad es que la escuela también, hay menos equipos, porque al final el fútbol se lleva a muchos niños, date cuenta que Utebo, pues 20.000 habitantes, pues al final se divide un poco todo, pero el Utebo pues copa bastantes, el Utebo de fútbol copa bastantes niños. Pero bueno, bien, equipos de benjamines, alevines, infantiles, cadete, femenino, una autonómica, el juvenil y luego el tercera división. ¿No? Y la temporada no está siendo nada mala ni en el tercera división ni en el juvenil. La temporada está siendo bastante buena. Nosotros estamos muy contentos, sobre todo pues porque ahora mismo estamos cuartos en la clasificación, estamos a 2 puntos del tercero. Sí que es verdad que el primero y el segundo, tanto Coras como Zafán, se han ido un poquito más porque están a 8 y 7 puntos, pero bueno, la temporada está siendo buena, siendo que es una categoría, pues la tercera división, vosotros sabéis que es una categoría pues complicada, que vas a pistas por ahí que son equipos que están abajo y peleando por el ascenso y es muy difícil ganar, y la verdad es que estamos muy contentos, sí, está siendo una muy buena temporada, sí. Y además, perdón, No, el último éxito que habéis tenido, esto de la Copa de Aragón, ante un equipo que es de superior categoría y lo habéis podido eliminar y además de forma clara y rotunda. Pues mira, el partido de Copa fue una fiesta en Utebo, porque además se jugó el día de San Jorge, el 23 de abril, y había, siendo festivo y siendo puente, había bastante gente en el pabellón. Bueno, al final estás hablando que te enfrentabas a un equipo como Stauste, que en el 2023 subió a tercera, campeón casi invicto, en el 2024, si mal no recuerdo, se queda campeón de segunda, o sea, estamos hablando de un equipazo que vino con todo, o sea, con absolutamente todo, y a ganar. Y nosotros estuvimos en todas las fases del partido, desde el principio hasta el final, estuvimos, excelsos, estuvimos inmensos porque se dejaron los chavales todo en la pista. La primera parte fue 0-0, pero pudimos meter varios goles. Y luego ya la segunda parte, pues fue un 4-1 y bueno, pues un partidazo. La verdad, yo de lo mejor que he visto este año a los chicos. Oye, más o menos, ¿qué media de edad tenéis en el equipo de tercera división? Pues tenemos una media de edad joven, en torno a los 23, 24 años, 25, una cosa así. Sí que es cierto que bueno, pues hay jugadores veteranos que vosotros conocéis bien, como Manu, que creo que estuvo por allí por el plato hace unas semanas, Manu, el hermano de Juanqui. Luego tenemos a Tarek, el portero Samuel Espinosa, pero bueno, tenemos una media de edad más bien bajita. Son chavales pues que se notan esas ganas, esa ilusión, ese compromiso que tienen, y bueno, pues que cada partido es que lo dan todo. Y hay generación futura, me refiero a juveniles, que estén ya suficientemente bregados, digamos, vamos a decirlo, bregados para dar el paso a tercera división. Un paso de juvenil a tercera división es mucho más difícil de lo que aparenta, ¿eh? Es mucho más difícil porque la tercera, vosotros lo sabéis bien y yo lo sé bien también, es complicada y el salto es difícil. Pero bueno, sí, al final nosotros tenemos una buena cantera y bueno, pues se trata de eso. El otro día, por ejemplo, no pudieron jugar pues por un poco la situación del partido, porque usted se puso pues con portero jugador y pues bueno, pues para unos chavales que están todavía en juveniles, pues cuesta esa transición, pero nosotros estábamos 7 jugadores del primer equipo que de hecho le ganamos a Tauste sin tener la rotación completa de los 8 jugadores del primer equipo, más 2 juveniles que no pudieron subir, pero bueno, que para ellos también es un premio estar con nosotros y tal. Sí que hay cantera y sí que hay chavales que bueno, pues que tarde o temprano darán el salto como lo di yo en su momento, como lo dio Iván Elipe, como distintas generaciones. Jaime, una pregunta.
Las instalaciones, bueno, los que como hemos conocido y hemos participado en el pabellón viejo de Utebo, en estos momentos podemos decir que lo que tenéis a vuestra disposición es un pabellón, yo creo que de un lujo al alcance de muy pocos, ¿eh? Pues mira, el pabellón que tenemos en Utebo, las instalaciones, yo que he jugado en los dos pabellones, tanto en el pabellón viejo que vosotros habéis estado por allí muchas veces y aquí el pabellón nuevo, o sea, tenemos unas instalaciones que son magníficas para jugar. Sí que es verdad que a veces llenar ese pabellón, nosotros no lo hemos llenado, ¿no? Pero sí que es verdad que parece frío por lo grande que es, pero son unas instalaciones que, vamos, para jugar a fútbol sala fenomenales. O sea, de hecho, nosotros estamos apostando y vamos a hacer todo lo posible para traer esa Final Four a Utebo, porque me parece que es un sitio que se podría disputar ahí la fase final de los 4 equipos, tanto Cadrete, Entre Ríos como Guanapix y nosotros. Entonces, bueno, pues sería para nosotros como club y para el pueblo, pues una fiesta del fútbol sala y que se celebrara en Utebo. Bueno, ¿eso está muy avanzado ya? ¿Perdona, Antonio? Sí, está muy avanzado. Eso estamos en ello, pues tanto Federación como el Ayuntamiento de Utebo, que de hecho el otro día ha escribido por parte del Ayuntamiento, vino la concejala de Deportes y demás a ver estos cuartos de final contra Tauste, lo saben, van a hacer todo lo posible y vamos... No te puedo decir que está hecho, pero vamos a hacer todo lo posible y en cuanto nos dé lo que hay Federación, vamos con ello, porque tanto el área de deportes como el ayuntamiento tienen muchas ganas. Bueno, hablabas tú del pabellón, digo, no salieron nunca, pero en ese pabellón yo recuerdo haber estado... Estuvimos retransmitiendo un campeonato de España. Un campeonato de España y encima, no, y en un par de entrenamientos que tuvo la selección española aquí. También, sí. O sea que... Un partido amistoso también jugó España, el campeonato de juveniles, sí, porque es que reúne todo, este pabellón reúne todas las pues eso, se puede hacer todo lo que se quiera y tiene capacidad, ahora mismo no lo sé de memoria, pero tiene una capacidad para un aforo importante. Mucha gente ahí. Oye, Jaime, para poder mantener todo este entramado, que evidentemente me imagino tú has comentado anteriormente que había que tener por las infraestructuras, lo que es el tema logístico, etcétera. Hombre, primero contáis con una marca importante como de deportes como es Van Sport, que también lleva 37 años haciendo pues ropa deportiva. Me imagino que Pablo estará ahí muy pendiente de vosotros, me imagino que sí. Aparte de eso, ¿qué tenéis también? Porque, claro, para poder mantener todo esto, ¿son subvenciones del ayuntamiento? ¿Recurrís a patrocinadores privados? Pues sí, mira, te cuento, como bien decías, Pablo ya casi es familia nuestra, porque lleva muchos años, ya empezó en su día cuando empezó el fútbol sala con el IPE y con Pablo hay una relación, nunca se ha dejado de trabajar con Van Sport, porque bueno, hay una relación casi más de familia que laboral, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues nosotros al principio de temporada nos cuesta, porque ya sabéis cómo está el tema de los patrocinios, aparte del tema pues de la ayuda que nos da por parte de Federación y demás. Sí que es verdad que sobre todo nosotros buscamos todos los patrocinadores, los pequeñitos, y luego siempre buscamos un primer patrocinador que es el del primer equipo. Este año nos ha patrocinado Casarroyo, que es un restaurante que está ahí al lado de Utebo, entre Utebo y Zaragoza, y bueno, pues gracias a esto y a los comercios de Utebo, pues tanto podemos tirar todo, lo que es toda la liga y sobre todo también organizar el torneo 24 horas, que ya llevamos unos cuantos años organizándolo y que, bueno, pues aparte de las inscripciones y demás, la gran ayuda son estos patrocinadores que, bueno, digo pequeños, que no son pequeños, porque todas las ayudas y todas las aportaciones son buenas. Entonces, es un poco eso, o sea, porque luego sí que es verdad que el ayuntamiento tenemos la instalación del pabellón, pero bueno, sobre todo es eso, o sea, el tema de los patrocinios. Oye, volviendo ya un poco a lo que es la competición, la lucha en tercera división me refiero, ¿no? Porque en juveniles ya prácticamente pues está todo el pescado vendido, pero en tercera división no está todavía una lucha ahí entre Coras, Zafán. ¿Cuál de los dos ves tú con más posibilidades de ser campeón?
porque recordemos que en tercera división este año solamente tiene un ascenso directo, mientras que el segundo se las va a tener que ver en un playoff con un equipo de Baleares. Ya, sí. Yo la verdad es que he visto a los dos equipos. Contra Zafán allí empatamos a 3 y en Utebo ganamos 3-2, que fue un partidazo, porque me parece un equipo que ya lleva varios años compitiendo con un nivel buenísimo. Y bueno, para mí Coras, el día que jugué en Utebo, se lo dije a Iván, dije que era el equipo que más me había gustado por esa calidad individual, porque sí que es verdad que tiene jugadores que vosotros los conocéis bien, individualmente muy muy buenos, pero bueno, como equipo pensaba yo que iban a tener pues alguna debilidad más, pero los vi, al menos en Utebo y a un partido más que los he visto, me pareció un equipo súper completo. Y que si me tengo que mojar entre uno y otro, pues podría decir que Coras lo veo candidatísimo a ganar el título por lo que yo he visto, y pues porque al final tiene un jugador como Manu Franco que bueno, pues para mí es el mejor jugador de la categoría, porque además que lleva al equipo y bueno, además que es muy conocido mío, y me gustó mucho Coras cuando jugó en Utebo. Y bueno, los dos equipos, la verdad es que los dos equipos, pero si tuviese que apostar por uno, apostaría por Coras, sí. Muy bueno, pues Jaime, ¿alguna cosa para terminar? Bueno, pues nada, agradecer la invitación al programa, felicitaros por el trabajo que hacéis y demás, y que para lo que necesitéis aquí estoy, y ahí está el club también, para cualquier cosa que necesitéis, es vuestra casa. Alfonso, ¿alguna cosa? No, nada más. Pues Jaime Tobajas, mucha suerte. Gracias por haber estado con nosotros. Evidentemente, como tú bien has comentado, esta es tu casa, y que desear al Utebo pues todos los éxitos posibles dentro de lo que es el mundo del fútbol sala. Muchos años dedicándose a eso. El recuerdo de José Antonio Elipe, una persona tan cercana durante muchísimos años a mi persona, a la cual le tenía un gran aprecio y todavía la tengo en el recuerdo como una persona entrañable, y que, vuelvo a insistir, hay que seguir trabajando, y en Utebo lo estáis haciendo muy bien. Jaime Tobajas, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, seguimos con la categoría juvenil, donde hemos comentado los titulares del tropiezo del Ebro Sala. Los resultados de esta jornada han sido los siguientes: Gran Vía 8, Ainzón 6, Lepanto 5, San Juan 8, Almozara 13, Híjar 3, Ebro Sala 2, La Cigüeña 6, Alcañiz 1, Sala 10 2 y Rivera 5, Coras 4. Pues sin duda lo más interesante de esta jornada estaba en el partido entre Ebro Sala y La Cigüeña. Los de Cantinsen jugaban la segunda plaza de cara al próximo partido que le enfrentaba al Sala 10, que le va a enfrentar la semana que viene. Y bien, derrota la de ayer ante La Cigüeña por 2-6. Los de Cantín han dicho casi adiós a esa segunda plaza, que será ocupada por el Sala 10. Partido muy igualado hasta el minuto 38, y en el que en 2 minutos La Cigüeña anotó 4 goles, 3 de ellos de Asier, que ayer firmó un póker. Así que, Michel, fíchalo para la próxima temporada, que este parece bueno. Partido duro, porque se vieron nada más y nada menos que 9 tarjetas amarillas. Y si Ebro Sala daba el paso atrás, pues el que estaba allí esperando era el Sala 10, que se afianza en esa segunda plaza tras vencer, aunque por la mínima, eso sí, el Cañiz 1-2. Ahora, si estaba hablando con personas que han estado en ese partido y dicen, tú ves el resultado y dices, joder, un resultado corto, ¿no? No estamos teniendo la mejor temporada, no nos están faltando mucha gente, lesiones, bajas, tal. Dice, pero claro, es que estamos teniendo una mala suerte. Esta semana, 6 veces el balón a los postes. Y yo le decía, eso también es mal apunte. Y dice, no, estamos jugando bien, lo que pasa pues que ya sabíamos que esta temporada iba a ser difícil. Bueno, con este resultado y la derrota del Ebro Sala, pues irán al campeonato de España como segundo clasificado. La mayor goleada se daba en la Almozara. La Almozara se enfrentaba al colista Alíjar, 13-3. Pues, ¿qué va a decir? Goleadas imperativas, ¿no?, de los verderales. Y donde había mucho en juego era en el Rivera Coras. Una de esas plazas de descenso se ponía en juego
Al final, triunfo navarro por la mínima. Ya sabemos que el Rivera, del amigo presidente del Tudelano, está haciendo lo que se dice en ciclismo la goma, y ahora pues le tocó caer, ¿no? Coras dejó escapar un 0-3 y hubo que aplicar el protocolo de violencia por insultos de la grada local. A ver si nos serenamos, que también ha venido un poquitín movida la cosa, como les contaremos ahora. Precisamente en este partido, que era el Gran Vía, que se imponía 8 al Sainzón, en un partido... ¿Aquí qué pasó al final? Que hubo problemas con el vestuario, ¿no? Sí, ahora lo contamos, porque es muy curioso, ¿no? La semana pasada decíamos que había un entrenador, o no sé si era entrenador, nos lo contaba Willy, que antes de empezar el partido ya fue expulsado porque les había dicho a los árbitros: sois sinvergüenzas y sois muy malos. O sea, se puso la tirita antes que la herida, ¿no? Pues aquí en el Gran Vía, que vencía 8-6 a Inzón, pues los árbitros anotaron en el acta que en el túnel de vestuarios una persona se les acercó y le dijo: ¿qué jeta tenéis? Siempre igual, sois iguales. Los colegiados se pusieron a averiguar a bien de quién se trataba esa persona que estuviese allí en el túnel de vestuarios, y maravilla, la sorpresa de las sorpresas, pues dijeron, lo localizaron, y era, según ponen los árbitros en el acta, que era el entrenador del primer equipo de Inzón. Así que también me imagino pues que le va a caer algún recadito por parte del comité. Lepanto 5, San Juan 8. San Juan también estaba esperando, aspiraba a esa segunda plaza. Se deshizo el Lepanto 5-8, partido que se resolvió para los navarros en la segunda parte del encuentro, y donde el máximo goleador de la categoría, Hugo Nagore, pues sigue siendo ahí pico pala, y otro poco de goles. La clasificación: Cora 62, Zafán no tengo 61, Pirineos 56, Utebo 54, Borja 47, Alcariz 45, Ainzón los mismos, Híjar 38, Caspe 34, El Burgo 33, Paniza 28, La Unión 27, Daruca 26 y en descenso Ebro Sala con 20, Gelsa con 14, ya descendido, y Compañía de María con 11. Los máximos goleadores, como hemos dicho, son Hugo Nagore de San Juan con 54, Álvaro Cantín 44 de Brosala y Adrián Prades también de Brosala con 31. La próxima jornada: San Juan Ainzón, Pinseque Lepanto, Híjar Entre Ríos, La Cigüeña Almozara, Sala 10, Ebrosala, Pirineos Alcañiz, Coras Romareda y Rivera Gran Vía. Nos vamos a la tercera división. En la tercera división los resultados fueron los siguientes: Daroca 8, El Burgo 3, Caspe 2, Ebrosala 5, Compañía de María 2, Utebo 10, Paniza 0, Zafán 5, Gelsa 1, Ainzón 2, La Unión Boca Híjar, estamos sin resultado de momento, Coras 4, Pirineos 2 y Borja 3, Alcañiz 4. Venció a La Unión 6-0. 6-0, se me pasó a mí el anotarlo, ¿no? Bueno, pues vamos con el comentario. Vamos a comenzar con la goleada de la jornada, la que infligió Utebo, como nos ha comentado ahora Jaime Tobajas, pues se le infligió la pista de colegial de Compañía de María 2-10, un partido muy controlado desde el principio a fin por el Utebo, y ante el empuje y el dominio de Utebo, Compañía de María, pues si no veía el balón, pues se vio obligado a jugar de 5 desde el inicio del segundo tiempo. Estoy recibiendo por aquello de decir, bueno, pues tengo el balón y por lo menos no me atacan, porque si en el descanso ya se me han ido, pues si no cojo el balón se me van a ir de más. Pero la dinámica del partido no cambió, fue la misma, muchos errores colegiales y mucho acierto del Utebo. Utebo pone fin a una semana de éxitos, ya que, bueno, lo hemos recordado, ¿no? Pero lo vamos a recordar en el comentario. Pues en los cuartos de final de la Copa del Gobierno de Aragón venció y eliminó al Tauste, equipo de la Segunda División B, por 4-1. Paniza, ¿Qué le pasa al Paniza? ¿Qué le pasa a Willy? Paniza, siguen horas bajas y muy bajas. Y desde la victoria ante Peña de la Unión, que eso fue allá por el 28 de febrero, no ha logrado sumar de 3 en 3. Esta semana caía con contundencia en su pista ante el Zafán. El Zafán es Zafán
por 0,5. Paniza sigue acumulando, pues eso sí, hay que bajas y bajas muy importantes. Y aunque lo intentó con el juego 5 en la segunda parte, nada pudo hacer. Sigue ahí a un punto de distancia del líder Zafán. Del líder Zafán sigue a un punto de distancia del líder Coras, que me he liado. No se puede descuidar los de Paniza, tú lo decías, ¿eh? Ojo, porque el posible descenso de categoría, Dios no lo quiera, del Entre Ríos B, que luego hablaremos, pues los puede poner en una situación delicada. Y las próximas jornadas pues van a ser decisivas. Vamos a ver si se empiezan a poner las pilas, y si no se ponen las pilas los jugadores, que sea el entrenador el que ponga las pilas. A ver, ahí te dejo el reto, Willy. Un líder Coras que venció a Pirineos por 4-2 en un partido muy golado y donde fue más efectivo que Pirineos. Se llegó a falta de 2 minutos con empate a 2, pero Edgar Huerta, con 2 goles, permitió a Coras seguir ostentando el liderato. Gelsa, que buscaba el milagro de la salvación, pues no pudo lograr sumar ni siquiera el empate, aunque, dicho lo cierto, tampoco el empate le servía de nada. Ainzón demostró mucha más calidad en ataque y, a pesar de haberse adelantado, los de la Ribera Baja del Ebro lograron darle la vuelta y alzarse con el triunfo. A Gelsa no se le puede negar el competir, es un equipo que compite siempre, aunque sus objetivos no le alcancen, como se dice actualmente, no le alcancen para ello. Y el Daroca que se la jugaba, ¿eh? Se la jugaba y además, oye, lo intentó. Sí, contra un equipo como Selburgo, que estaba allí en tierra de nadie, obtuvo la victoria por 8-3, un final de primer tiempo de esos así meteórico, relámpago, y que fue el que marcó el signo del partido. Y dicen que los gatos tienen 7, 8 o 9 vidas, ¿no? Depende. Bueno, pues Ebrosala son las que tiene, ¿no? Porque sigue ahí vivo. Y que a buen seguro, vamos, conociendo a Michel, no va a dejar de luchar por la salvación hasta el último suspiro. Y vencía con claridad a Caspe por 2-5. La Unión consigue su tercera victoria consecutiva ante el Boca Ijar 3-1 para seguir compitiendo en su lucha por la permanencia. El que sorprendía a los de Jorge San Pedro, de mi buen amigo Jorge San Pedro, era Alcañiz, y se llevaba el partido por la mínima, 3-4. Y se coloca pues junto a Aizón a 2 puntos del 5º puesto, que actualmente sigue ocupando Borja. Borja está pagando mucho aquellos 3 partidos que estuvo sin entrenador, y no quiere decir que Iñaki Cajate, que fue el sustituto, lo hiciese mal, pero 4 ojos siempre es más que 2. Y bueno, eso está claro. Bueno, la clasificación: Cora 62, Zafán 61, Pirineos 56, Utebo 54, Borja 47, Alcañiz 45, los mismos que Ainzón, Ijar 38, Casper 34, El Burgo 33, Paniza 28, La Unión 27, Daroca 26. Ya en descenso, Ebrosala tiene estos momentos con 20 puntos, Gelsa con 14 y Compañía de María con 11. La próxima jornada: Alcañiz, Daroca, El Burgo, Caspe, Ebrosala, Compañía de María, Utebo, Paniza, Zafán, Gelsa, Ainzón, La Unión, Ijar, Coras y Pirineos, Borja. Lo has comentado anteriormente, solo asciende, con la entrevista con Jaime Tobajas, solo asciende un equipo directo y otro que se va a tener que jugar el playoff. De tercera división ascienden 15 equipos. Aragón este año solamente tiene una plaza directa, que es la del primer clasificado. Mientras que el segundo clasificado pues se la va a tener que jugar en un playoff, y debiéndose enfrentar, porque eso ya está así, cuando se establecieron las normas de competición, pues la segunda plaza de Aragón se enfrentará a uno de los representantes de las Islas Baleares. Si no recuerdo mal, creo que no recuerdo mal, el año pasado también tuvo ese enfrentamiento y fue contra el Yez Faki o algo así. Me gustaría que estuviese Willy, porque él seguro que me lo recordaría bien. De acuerdo. Pues alguna cosa más de la tercera, pasamos a la segunda. Segunda B masculina, de aquí hay que hablar de estos resultados. San Cristóbal 3, Pinseque 5, Toxte 1, Ibarra 5,
Cadrete 3, Anaitasuna 2, Ochatarbe 2, Quinto 3 y San Juan 2, Entre Ríos 3. Pues en la zona alta, como decía aquel, todo... Eso era con representantes aragoneses, pero Sí, si sí. quieres decimos todo el resto, Sí. que son Ciervana 6, Picasen 0, Son Ribarfecha 8, importantes. Albelda 2 y Antiguoco 2, Loeches 5. Estos resultados que acabamos de decir son muy importantes porque afectaban a un equipo aragonés, Claro. como era el Entre Ríos. Y la verdad es que, bueno, ahora hablaremos de ello, porque en la zona alta, pues como decía aquel, Alea ya está, la suerte está echada, está todo visto para la sentencia, ¿no? Lo más interesante, pues sigue en la parte baja, la del descenso, y en la que sigue inmerso, pues el Entre Ríos B. La verdad es que si algo puede salir mal al Entre Ríos, le salió esta jornada. Todo lo que le salió mal, a pesar de su victoria. Pero en San Juan por 2-3. Pero todo pasaba para su alivio y quitarse esa lacra de encima. Todo pasaba porque ni Ciervana ni Ribaflecha sumasen. Pues nada, los dos sumaron. Ciervana 6, Picasen 0, extrañísimo, porque Picasen es un equipo que está todavía con muchas opciones de poder entrar en ese cuarto puesto que da los playoffs, y que un Ciervana que está sumido en el descenso te meta 6, pues se hace por lo menos Sospechoso. extraño, por lo menos extraño. Luego, pues Ribaflecha 8, Albelda 2. Albelda ya no tenía nada que hacer. Ribaflecha y Albelda son dos pueblos riojanos muy cercanos, junto con Nalda, están en esa zona. Y ahí pues todo ha quedado igual, porque Ribaflecha se deshacía del ya descendido Albelda por 8-2, y con esto pues queda una jornada menos para el Entre Ríos. En cuanto al partido muy disputado, que comenzó con la ventaja maña. Sin embargo, San Juan en 2 zarpazos se situó por delante, lo que generó, pues en estos casos, que te estás jugando mucho, pues generó mucha impaciencia y nerviosismo. Pero una vez logrado el empate, pues los nervios se tranquilizan, se logra el empate y a falta de 8 minutos se sentenció merced a una buena defensa. No todo estaba perdido, no estaba, pero como vulgarmente y amistosamente se le suele llamar, el colito desgraciadamente no depende de sí mismo. Ahora miraremos los partidos y posibilidades que tiene, pero de verdad que son bastante complicadas. El que sí ha certificado su permanencia ha sido Cadrete. A los de Agustín les hacía falta tan solo un punto, o que Ciervana y Ribaflecha no ganasen, como hemos dicho antes, los dos ganaron, pero vencieron por 3-2 a Anaitasuna en un partido que, según nos decía Agustín, se sacó con mucho sufrimiento, y donde destacó el portero navarro. Muchos nervios de inicio, ya que los navarros pues consiguieron tomar ventaja en el marcador, y un equipo ya descendido con Anaitasuna y que no se jugaba nada, pero que en ningún momento tiró la toalla y fue a por el partido. Prueba de ello es que volvieron a igualar el marcador, y otra vez nervios. El punto, como hemos dicho, le valía a Cadrete, pero tampoco se fiaban mucho, porque con un punto igual vas la semana que viene a la pista del Picasen, tienes obligación de ganar, el Picasen hace cualquier cosa y por un quítame las pajas, pues te vas al pozo, ¿no? Y lograron definitivamente ese 3-2 y que les da la permanencia en la categoría. Y al final del encuentro, pues se confirmó lo que ya se sabía hacía tiempo ya, porque Agustín ya lo había confirmado. Lo que pasa pues que por respeto no lo habíamos hecho público, pero Agustín abandona la próxima temporada el conjunto de Cadete. Se le rindió un pequeño homenaje por el buen trabajo que ha desarrollado, y ahora pues a buscar equipo o año sabático. Si no encuentras año sabático, sitio tienes aquí a nuestro lado, tienes el sitio, porque hablas bien y sabes de lo que hablas. Y el Pinsi, ¿qué? Pues nueva victoria. Esta vez lo hizo en la pista segoviana de San Cristóbal,
un San Cristóbal que también se estaba jugando la cuarta plaza de los playoffs. Partido muy intenso y muy buen partido, muy buen partido. Una primera parte más igualada y la que se llegó con empate a 1. La segunda parte se puso más complicada para Pinseque, que llegó a tener una desventaja de 2 goles. Sin embargo, consiguieron darle la vuelta al partido y tomaron una ventaja hasta que se fueron ya con ese definitivo 3-5. Partido muy bien jugado y que me decía Dani, dice, pues son estos partidos cuando ya lo tienes todo hecho, pues que te sirve para ir preparando un poco lo que te vas a encontrar en esos playoffs. Quinto, que ya había logrado su permanencia la semana pasada, se imponía en una difícil pista como era la de Sartave, equipo ya clasificado para playoff, y un Sartave pues, cuya principal virtud fue la efectividad. Estas semanas ha habido mucha efectividad, y así que he demostrado en 2 de las pocas ocasiones que tuvieron los navarros, sumaron 2 goles. Sin embargo, en el segundo tiempo bajaron la intensidad. Quizás se sabían ya conocedores de que la tercera plaza era ya suya y pues, también se estaban guardando fuerzas para esos playoffs. Cuando Quinto logró empatar, despertaron, pero Quinto se defendió muy bien y Aitor, que está haciendo un final de temporada muy bueno, siendo un goleador, pues anotó el gol de la victoria final. Y está usted que últimamente parece que flojea, ¿eh? Cerró, bueno, ya había 3 semanas que ya prácticamente había tenido muchas bajas, muchos problemas y ya no tenía problemas. Era difícil entrar, lo estuve intentando, pero no pudo ser. Y esta semana, pues la verdad es que ha sido una semana triste para los de Carlos García, ¿no? Porque primero perdieron esta semana, como hemos dicho, la Copa Gobierno de Aragón, los cuartos de final ante el Oteo por 4-1 y en la semana, pues en la jornada les visitaba el líder Ibarra y al final, pues victoria por 5-1. El líder pues vino dispuesto a sellar el campeonato e hizo un partido muy serio, mucho dominio, generando muchas ocasiones. Aunque Tauste se adelantó, Ibarra es un equipo con muchas tablas, con muchos jugadores de mucha experiencia que no se ponen nerviosos y en 2 minutos pues le dieron la vuelta al partido hasta el 1-3. Con este dominio en el marcador, Ibarra se limitó a controlar y aumentó su ventaja hasta el 1-5 definitivo. Y sin caderte se despedía como Agustín. En Tauste pues también se nos va el entrenador, porque el taustano Carlos García, tras muchos años al frente del equipo de las 5 villas, pues abandona el puesto de entrenador. La clasificación: Ibarra 77, Pinseque 72, Ochatarbe 59 y San Cristóbal 55. Estos están en playoff, todos la tienen, bueno, que exceptuando al San Cristóbal, los demás lo tienen asegurado. Picasen 51, Tauste 49, Loeches 43, Quinto 41, Cadrete 36, San Juan 35, Antiguoco tiene 35 también, Ciervana 31 y en descenso Ribafrecha con 30, Entre Ríos con 29, Anaitasuna con 17 y Albelda 6, estos 2 últimos ya descendidos de forma definitiva, son los que conforman esta clasificación. Las alineaciones, los partidos de la próxima jornada respecto a los equipos aragoneses son estos: Anaitasuna Tauste, Picasen Cadrete, Quinto Ribafrecha, Entre Ríos Ochatarbe y Pinseque Antiguoco. Bueno, ¿quieres que digamos a ver más o menos los partidos me vas a buscar lo más enrevesado, ¿eh? Hombre, claro. Lo más enrevesado que porque confío que lo vas a hacer bien. Joder, me busca siempre lo más difícil. Bueno, pero más o menos porque el playoff de ascenso de esta categoría es demencial. Es demencial. Bueno, hay un cambio con respecto a lo que fue la temporada pasada, ya que los equipos que se han quedado clasificados primeros en la liga regular, pues de esta primera fase quedan exentos, ¿no? Y así los 3 primeros clasificados de cada grupo, de los cuales juegan eliminatoria entre el segundo y el tercero de la liga regular. Luego se hace un sorteo con 12 equipos, condicionado a que no se puedan enfrentar pues los mismos del mismo grupo y los que han tenido mejor clasificación en la liga regular, pues
tienen el factor cancha. Se jugará a ida y vuelta. Los equipos clasificados se unen a los exentos de la primera eliminatoria y pasan a la siguiente fase. O sea, la segunda fase, se hace un sorteo con los 12 equipos clasificados de la primera fase, no pudiéndose enfrentar equipos del mismo grupo, y los equipos que han quedado mejor clasificados pues siguen teniendo, en la liga regular, siguen teniendo el factor cancha a su favor. Y el partido a tercera, a partidos de ida y vuelta. Y entramos en la tercera fase, o sea, ya casi en Navidades, para cuando se quiera celebrar esto, casi serán Navidades o el Pilar, ¿no? Se hace sorteo con los 6 equipos clasificados de la rueda anterior, también condicionado a que no haya... al que haya quedado mejor clasificado en liga regular se tendrán que enfrentar a los que han quedado en peor resultados en la liga regular. Partido de ida y vuelta, y los ganadores de esta fase son 3 equipos, ascienden a segunda división y descienden grupos de 16, los que tengan grupos de 16, pues descienden los 4 últimos. Bueno. Y aquí, pues las posibilidades del descenso, pues fíjate tú, tenemos en este momento Ciervana 31, Ribafrecha 30 y Entre Ríos 29. Pues que Entre Ríos se enfrenta al líder. Y tenemos los resultados en esta última jornada, que van a ser Albelda-Ciervana. Albelda está descendido, Ciervana se está jugando mucho. Quinto, Ribafrecha. Quinto no se juega nada. Ribafrecha se está jugando el descenso. Entre Ríos, Ochatarbe clasificado para el playoff. Y el Picassent, que se enfrentará... que no recuerdo. Picassent se enfrenta al Cadrete. ¿Al? Cadrete. Al Cadrete. El Cadrete, sí, que lo hemos dicho antes, que además era lo que se jugaba. Picassent, pues, tiene una ligerísima, pero Cadrete está clasificado. Así que complicado va a ser ese enfrentamiento entre el Entre Ríos y el Ochatarbe. Ya, porque en caso de que en ese caso aún se produjese un tercer empate entre todos, el peor parado es el Entre Ríos, porque tiene el golaveras perdido con todos. Muy bien, pues vamos a la segunda división femenina, donde los resultados de los equipos aragoneses han sido los siguientes: Ripollet 1, Entre Ríos 4, César Augusta 1, Feme 2, Intersala 7, Caldes 1 y Alagón 0, Sabadell 1. El equipo de Alagón que a punto... Sí, ahora ya es jugar, pues estoy descendido, pues ya no tengo nada, pues se juega con tranquilidad, sin la presión de los puntos ni de los nervios, ¿no? Pero el Intersala pues está a un paso del campeonato, ¿no? Vamos a comenzar precisamente por la goleada del Intersala, que vencía con mucha facilidad al Caldes 7-1, y que se queda pues a un solo partido de hacerse con el título de liga. Partido muy cómodo para las chicas de Concha, que a pesar de que el resultado fue abultado y tuvieron la posesión, no estuvieron muy acertadas en la finalización. Sin embargo, se llegó al descanso con 3-0. En la reanudación poco cambió la cosa. Intersala tuvo la posesión y generó ocasiones. Esta vez sí que fructificaron y los goles fueron cayendo uno tras otro hasta el 7-1 definitivo. Tú decías el Alagón, ya lo hemos explicado. Nos decían que quizás había sido el mejor partido de toda la temporada y que se perdió pues a falta de 3 minutos en un fallo defensivo, y que supuso esa derrota del Sabadell por 0-1. Entre Ríos, que ya tenía la plaza asegurada de los playoffs, visitaba la siempre cómoda y difícil pista de Ripollet, y aunque le costó lograr sumar los 3 puntos de Ripollet, fue un partido muy golado, sobre todo en la primera parte, y de ahí ese resultado, que es raro, ¿no? Un resultado al descanso de 0-0, ¿no? La segunda parte, Entre Ríos subió una marcha. Sergio les dijo que había que meter, presión a balón, presión alta, o sea, subir, lo que se dice subir una marcha, ¿no?
y con esa forma los goles fueron llegando hasta ese definitivo 1-4. Destacar la lesión, la mala suerte, en la primera parte de María Moreno. Fue un golpe en el tobillo y ya no pudo participar en el resto del encuentro, aunque se cree que para la próxima jornada, bueno, la próxima jornada porque no hay próxima jornada, sino para la siguiente, ya podrá estar en activo. Y César Augusta, pues hubo su tercera derrota consecutiva ante Feme Castellón, 1-2. Un Feme que intentará salir del descanso y César Augusta pues se quedará ahí en tierra de nadie y habrá logrado pues al final su objetivo. Bueno, también se pretendía haber estado entre los playoffs, pero los últimos acontecimientos, los últimos resultados, pues no han favorecido para que las chicas pudiesen estar en ese playoff. La clasificación queda así: Intersala 75, Liñona 71, Rubí 65 y Entre Ríos 64. Estos equipos ya están en el playoff de forma definitiva. Chantrera 49, Ripollet 46, Les Glorias 39, César Augusta 39, Mataró 35, Orbina 32, Sabadell 29, Feme 28 y en zona de descenso Hospitalet con 28, Yecla 24, Caldes 21 y Alagón con 1. La próxima jornada no hay competición porque se disputan los cuartos de final de la Copa de la Reina. ¿Dónde va a haber una representante aragonesa? El 30 de mayo hay una representante aragonesa que es en la parte arbitral Lucía Guillén, que está desarrollando una buena labor arbitral y además está pitando ya partidos de renombre. Pues ha sido elegida para participar en sus cuartos de final de la Copa de la Reina, que la jugarán Rubí Arribia, Torcal Castro, Leganés Melilla y Pollo Móstoles. Aquí hacer un baremo de quién va a ser el campeón. Yo apostaría por una final Melilla-Pollo y con un campeón Melilla, sin lugar a dudas. Muy bien, pues nos vamos a la segunda división masculina, donde los dos equipos aragoneses consiguieron sendas victorias. Evidentemente son unos pasos positivos para sus respectivas opciones, ¿no? Uno para el título y otro para intentar entrar en el playoff. Sí, y vamos a empezar por Entre Ríos, que fue importante la victoria ante el ya descendido. La derrota de Ceutí en la pista de la Granja, pues ha llevado a los norteafricanos, los ha llevado directamente pues al descenso a la tercera división. Esta victoria del Entre Ríos, sumada a la no celebración del Ibiza Melistar, porque por problemas de aeropuerto, que había problemas meteorológicos, no se pudo desplazar los ibicencos, entonces se suspendió el partido. Y como digo, con y la derrota del Barça, aunque el Barça no cuenta, pues les ha hecho situarse a 3 puntos solamente del playoff cuando quedan 3 jornadas para la finalización del campeonato. En cuanto al partido, pues el Terrio fue de más a menos, fue un partido muy plácido, un juego muy plano en el primer tiempo, en el que tan apenas hubo ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías. Si bien el Ceutí Denis pues tuvo un poquitín más de trabajo que Molina. Un lanzamiento de Alberto Inés, que lo estamos viendo precisamente ahí en imágenes, supuso el 1-0 con el que se llegó al descanso. Es un zurdazo que hacía tiempo que el bueno de Alberto pues no hacía un gol de esa factura, ¿no? La segunda parte pues fue más movida. Comenzó bien para los azulones, 3 disparos seguidos de Alberto. Inés pues movieron la lata, ¿no? El Ceutí, como se dice, pues quiso nadar y guardar la ropa, esperaba a Entre Ríos por si se producía el fallo, pero nada de eso se sucedió, ¿no? Jorge Tabonca volvió a aumentar la ventaja, 2-0, y al minuto siguiente Moniño fue expulsado, el Ceutí.
y la superioridad pues la aprovechó Jorge Kelly, que por cierto está haciendo también un final de temporada muy bueno, desde su posición trasera está junto con Fronta Bonca organizando esa defensa, que si hubiesen estado los dos hace tiempo, igual estábamos hablando ya de una clasificación, pero la mala suerte de las lesiones pues les impidió esto, el haber disfrutado de eso, ¿no? Con la ventaja en el marcador, Entre Ríos se relajó y permitió pues que el Ceutí tomase más protagonismo, pero eso sí, sin llegar a hacer mucho daño a Molina, que como ya he sabido, pues no hay partido que no juegue, que no termine con un balonazo en la cara y un trozo un buen tramo de recuperación, ¿no? Pero Juan es fuerte, ¿no? Faltaban 2 minutos y tras el tiempo muerto que pidió el Ceutí y el ataque con portero jugador, pues los Ceutís consiguieron aumentar, estamos viendo ahí el 3-1, cuando faltaban 2 minutos, y lograron acortar distancias y a falta de 36 segundos establecieron el 3-2 definitivo. Si hubiese habido que apretar la marcha, al Entre Ríos le quedaban todavía fuerzas para haberlo hecho, ¿no? Los próximos partidos pues son... la clasificación vamos a hablar de la clasificación por lo que hace constancia para los puestos de los playoffs, ¿no? Que tienen Móstoles 46, Entre Ríos 43, Barça 42, no cuenta, aunque no cuenta, pero que estará allí, e Ibiza 42 con un partido menos, que es el que le tiene que enfrentar, como hemos dicho, al Melistar. Y la próxima jornada, pues, será Ceutí Móstoles, Barça Entre Ríos, partido complicado, porque los partidos que se juegan en el Palau, no, en el Palau no, en la pista auxiliar, no me acuerdo cómo se llama, pues siempre es... ¿Sí? Del Sant Jordi. Palau Sant Jordi, no, la pista auxiliar del Palau Blaugrana, no es Sant Jordi. No es Sant Jordi, es... No recuerdo el nombre, tiene un nombre pero no lo recuerdo. Ibiza Barça, ¿no? Bueno, de todos estos, pues para la clasificación, el equipo para mí, el determinante puede ser el Barça y los partidos directos, Ibiza-Móstoles y Entre Ríos-Ibiza. Esos pueden ser definitivos, ¿no? Y el Sala 10 también consiguió la victoria, además a domicilio. Sí, y además, si Entre Ríos se enfrentaba a un equipo que estaba luchando por no descender, el Sala 10 se enfrentaba al equipo pues que desde hace bastantes jornadas, lo hacía ya descendido. Al final, victoria por 1-4 y un triunfo que se fragó en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo ninguno de los dos equipos fue capaz de que el marcador funcionase. Tafatrans, pues a pesar de estar descendido ya, no salió con un complejo ni respeto a la pista, ni que enfrente estaba el líder, ni mucho menos. Salió valiente y ya en el primer minuto obligó a Iván a lucirse. Por cierto, para este encuentro, pues la plaga de lesiones de la enfermería va quedando vacía, porque para esta jornada se incorporaron ya Raúl López e Iván, y se notó, no porque la portería, ninguno de los dos porteros, ni David ni Héctor lo hiciesen mal, porque también son porteros, pero sí son sobre todo la rotación de Raúl López, que esa pues da una rotación más, ¿no? Las ocasiones pues se iban sucediendo, pero tanto Iván como Zardoya y también los postres pues se encargaron de que al descanso no hubiese goles. De salida en el segundo tiempo salió Trafatans creando más peligro, y Unai se volvió a encontrar con el larguero de Iván. Luego pues llegó la expulsión de Brasesco un minuto después,
y el exjugador de Entre Ríos, Jesús Preciados, pues en esa superioridad pues hizo el 1-0. Al Sala ese gol le costó, se le vinieron los fantasmas de las 3 jornadas anteriores y se puso un poco nervioso y le faltó ahí un poco de acierto. Pero en el minuto 26, tras otro paradón de Iván, llegó la expulsión de todos los partidos del equipo contrario que se enfrenta al Sala 10 y era Unai el que veía la segunda amarilla, una segunda amarilla, bueno, se puede pitar, no se puede pitar, se pitó, pues hay que aceptarlo. Los navarros se quejaron muchísimo de ello, ¿eh? Yo, sinceramente, pues hay que decir que para mí sí que fue clara. Y por consiguiente, pues la roja, ¿no? Y el 4-3, pues en esta ocasión sí que fue aprovechado por Mateus y logró el empate. Y en un despiste defensivo a la salida de un balón, pues Miguel lo aprovechó e hizo el 1-2. Y esto pues ya le dio la absoluta tranquilidad al Sala. Tafatán se encontró de nuevo con el larguero, sumaron quinta falta y entonces optaron por poner el portero jugador. Pero el Sala lo defendió bien, porque es una de las cosas, que el juego en estático con el juego de 5, el Sala 10 es uno de los mejores equipos que lo hace tanto defendiendo como atacando. Y eso que para esta ocasión pues había sido expulsado Brasesco, y que es uno de los especialistas junto con Richie Felipe en esa participación en el juego de 5. Pero se encontró con un gol en propia puerta de un jugador navarro y ya, pues aquí ya fue la tranquilidad total en el juego para el Sala. Llegó la sexta falta de Tafatans, Ortego lanzó el lanzamiento de 10 metros y lo lanzó fuera, y cuando ya moría el partido, Ortego a puerta vacía, estaban jugando de 5 Tafatans, a puerta vacía pues hizo el 1-4 definitivo. Un 1-4 pues que le sirve al Sala 10 para recuperar el estado anímico de estos últimos partidos y llegar a este último tramo de liga pues con las aspiraciones altas. Los resultados del sábado han dejado prácticamente el ascenso directo entre dos equipos, entre el Sala 10 y el Ejido, que el sábado pues vencía en la pista del Málaga, que es precisamente el próximo rival del Sala 10 y que va a venir con la ausencia de un jugador expulsado, no recuerdo ahora el nombre, pero es un jugador importante en las aspiraciones malaguistas que pasan ya por la victoria o si no ya pues definitivamente quedará para la cuarta plaza y no tendrá acceso directo al título, ¿no? Muy bien, pues pasamos a la Copa del Gobierno de Aragón con estos resultados. Paniza Cadete retirado el conjunto de Paniza, UTO 4, Tauste 1, Alcallí 2, Entre Ríos 13, Coras 2, Sala 10 6, por lo tanto clasificados ya para esa Final Four el Cadete, el Utebo, el Entre Ríos y el Sala 10. Y tenemos también los campeonatos de Aragones escolares que tienen ya fecha y sedes definidas. Borja, Muelcanfrán, Monzalbarba y la Puebla de la Fidel serán las que acogerán estas finales. La cadete infantil masculina se jugarán el 16 y 17 de mayo en Borja. La Levín masculina el 9 y el 10 de mayo en Muel. Benjamín masculina el 9 y 10 de mayo en Canfrán. Cadete e infantil femenina el 16 y el 17 de mayo en Monzalbarba, y Alevín y Benjamín femenina el 9 y 10 de mayo en la Puebla de Alfindén. Vamos con los correos. Me vais a perdonar, pero los correos se me han quedado en el otro teléfono y no los he podido pasar aquí, lo siento. Pues entonces no los digas. Venga, lo siento, las pero cosas de Willy, ¿tenemos cosas de Willy aunque tenemos ausencia de hoy? No, tampoco, porque no está en un momento pues que no podía presentar las cosas hoy. Pues lo sentimos. Tenemos que poner punto y final. Alfonso Caro, muy buenas noches. Buenas punto noches. Y final a 2.346 programas. Ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989, contándole las cosas del mundo del fútbol sala. Hasta el próximo martes. Muy buenas noches.